Hola, buenos días. Como siempre, vamos a darles a todos un par de minutos para que se conecten y en un momento más vamos a ver nuestra lista de asistentes. Así que bienvenidos desde donde quiera que se encuentren. Chad Daniels está ansioso por empezar el webinar del día de hoy. Todos aquí sabemos que se requiere mucha ventilación y mejor ventilación, así que creo que es un tema muy pertinente. Es una parte vital de nuestro proceso, así que a frecuencia se nos olvida. Nuestras máquinas no funcionan como pueden funcionar muy bien sin él, pues de todas formas se nos olvida, pero obviamente es mejor si tenemos ventilación. Y ya sabemos cómo funciona la tecnología. Creo que ya tenemos gente suficiente. Bienvenidos todos a este cuarto webinario de 2024. Hoy vamos a hablar de la ventilación. Para los que son nuevos de nuestras series, yo soy Keith Bromley de James Way y soy director en el grupo consultor. Y ya he hablado con algunos de ustedes, pero yo creo que nuestros consultores han hablado con todos ustedes. En este webinario no tendremos preguntas a lo largo de la presentación. Tienen ustedes una casilla de preguntas y respuestas donde pueden ustedes poner sus preguntas y al final de la presentación abordaremos todas las que podamos al final de la presentación de chat. Obviamente, sí les vamos a mandar una copia de la presentación después de después del día del webinario. En un par de días les enviarán un link a la presentación grabada y al PDF para que si ustedes no pudieran estar el día de hoy presentes, la puedan ver en otro momento. Tenemos traducción al español. Ustedes tienen la casilla de interpretación en la parte inferior y ahí van a poder escuchar el español. Muchas gracias. Entonces, la presentación del día de hoy es de Chad Daniels, que es uno de nuestros consultores. Tiene muchísima experiencia en la industria, lleva 20 años en la división de incubadoras a nivel corporativo, ha trabajado con diferentes empresas en Estados Unidos. Mucho en el lado de ventilación es su especialidad. Todo lo que ustedes puedan aprender. Lleva como 12 años en Chickmaster y cuando se fusionaron James Way y Chickmaster hace unos 5 años, bueno, pues entonces tenemos todas estas 17 años de experiencia con nosotros. Estamos encantados de tenerte para aquí con nuestro webinario. Esperamos que puedas dar muchos otros y bienvenido. Comparte tu pantalla y te dejo la cámara. Deja la cámara para que la gente te pueda ver y podamos verte. Muchísimas gracias. Buenos días todos. Les pido un poco de paciencia, un segundo para que lo podamos arrancar. Perfecto. ¿Cómo se ve esto? Muy bien, perfecto. Entonces, el día de hoy para ventilación.
vamos a hablar de la ventilación y la constancia, y vamos a hablar de diferentes sistemas, qué es más común, qué es lo que tenemos disponible hoy para satisfacer sus necesidades de ventilación. Con esto empezamos. Vamos a cubrir los requisitos de ventilación para el desarrollo, entendiendo las condiciones de constancia y aire, y luego hablaremos de los temas de ventilación. Así que, como lo dijimos muchas veces en el pasado, y como muestra la ilustración, a medida que se desarrolla el embrión, necesita oxígeno y nutrición y el vapor de aire que viene de ahí. Y que con frecuencia tenemos que recordarnos que la calidad de la cría va a depender en gran medida de cómo el embrión pues, sea capaz de utilizar los nutrientes. Y siendo el oxígeno un nutriente tan importante, controla que tan bien se puede llevar a cabo este proceso. Durante la incubación, sabemos que tenemos que proporcionar a un embrión en desarrollo con temperatura, control de temperatura, humedad, giros. Tenemos que darle oxígeno y, por supuesto, la producción de CO2 requiere que nosotros estemos pendientes y la quitemos. Vamos a entrar en cada uno de ellos en un momento para darles una idea. Con temperatura, como lo muestra aquí a la derecha, en el principio es endotérmico. Quiere decir que tenemos que darle la temperatura en un principio para impulsar el desarrollo, el crecimiento, y hacia el final, a medida que crece el embrión, ahí empieza a generar calor y el embrión requiere nuestra temperatura al principio, más baja al final. Entonces, la temperatura es una función que requiere control, añadiendo calor al principio y quitando al final. En cuanto a la humedad, esto afecta la humedad interna, como lo muestra aquí, a medida que el embrión se desarrolla y se vuelve exotérmico, esto provoca aumento de la pérdida de humedad y requiere mayor eh, humedad externa. Eso es lo que nosotros vemos en las máquinas per se a medida que esta humedad sale del huevo. Con frecuencia no pensamos en ello a esta profundidad, pero cuando vemos un huevo promedio de 65 gramos, por ejemplo, a los 18 días de incubación, la pérdida total será de 7.1 gramos en una etapa, en una máquina de una etapa que tendría 126,000 huevos. Esa pérdida total de humedad representa 899 litros o 237 galones. Eso es muchísima humedad. Muchas veces no lo tenemos en esta perspectiva, pero como pueden ver es muchísima humedad. La siguiente en la lista son los giros. Requiere para evitar que la yema se deposite a través de la albúmina en la pared del cascarón, pero también permite que el pleno desarrollo de la corialantoides. Y sabemos que los giros en cualquier máquina va a causar que haya flujo de aire para que cambie su dirección y como un producto adicional mantiene el control de temperatura. Por supuesto que el oxígeno es nuestro nutriente vital. El consumo del oxígeno comienza con el desarrollo del sistema vascular. El consumo aumenta porcionalmente a medida que avanza el desarrollo embrionario y a medida que consume oxígeno, produce CO2. Y eso es lo que podemos ver aquí en la gráfica. Cuando vemos los días de crecimiento de incubación, podemos ver cómo aumenta el consumo de oxígeno y también se produce CO2. Y por supuesto, hablando del CO2, a medida que aumenta proporcionalmente, es un subproducto del consumo de oxígeno. Y en muchos casos, para nosotros, con nuestra línea de productos Platinum, podemos controlar las aperturas para el CO2 porque es proporcional a la cantidad de embriones fértiles que se desarrollan en una máquina. Al final del día, cuando hablamos de todos los requisitos
de un embrión. Sabemos que nuestras máquinas, la mayoría de las máquinas incubadoras hoy pueden controlar la temperatura, la humedad y los giros. Pero ¿qué pasa con el oxígeno? ¿De dónde viene? Bueno, pues este nutriente vital se proporciona al embrión mediante el flujo de aire a través de la máquina que se suministra desde el sistema de ventilación de la planta. Y por definición, entonces, la ventilación es suministrar aire fresco a un edificio, una sala o un espacio. En nuestro caso, el edificio es la planta. Cada sala sería cada una de las salas donde estamos incubando y el espacio es la máquina per se. Y una manera diferente de verlo en ocasiones es que nuestro sistema de ventilación proporciona el aire fresco a la sala, al equipo de incubación es quien lo consume de esta sala. Y muchas veces no lo vemos desde esta perspectiva, porque eso es lo que hace la máquina de incubación, consume el aire fresco de la sala. Entonces, su sistema debe de operar de tal manera para que constantemente esté proporcionando temperatura, humedad y volumen de aire fresco limpio y libre de contaminantes. Así que además de proporcionar un nutriente vital, la ventilación también proporciona las 4C, enfriamiento, que es la absorción del calor embrionario, desde la perspectiva de incubación, nosotros hacemos una máquina que sabemos que requiere ventilación porque requiere ese nutriente vital que es el oxígeno y necesitamos ofrecer este oxígeno, nutriente. ¿Y qué más hacemos con ese aire? Bueno, también una manera de enfriar la máquina. También elimina el exceso de humedad que habíamos comentado, esos intercambios de aire en la máquina que ayudan a agotar el CO2 y también ayudan a minimizar los contaminantes que puedan existir en el aire. Así que el nivel de rendimiento de nacimiento y calidad de los pollitos o aves o patitos está directamente relacionado con la constancia del entorno. En cualquier momento en que un aire fresco que ofrece un sistema de ventilación sea demasiado caliente o demasiado frío o demasiado húmedo o demasiado seco, se sacrificará el ambiente de incubación. Así que en un principio, cuando veíamos los sistemas de ventilación originales que se aplicaban en las plantas, aquí pueden ver ustedes una, un enfriador típico que se ponía en los techos. Es un ventilador que jala aire fresco a través de un paquete de tarjetas de cartón, digamos, y al hacer esto, el aire que entra a estas ranuras se enfría, se le agrega humedad y eso se vacía directamente a las alas. A medida que pasa el tiempo, en algunos mercados, vimos que el aire acondicionado, los HVAC, se pusieron en los techos. Esto nos da una mayor capacidad de dar mejor volumen de aire, mejor calidad de aire y tenemos unidades de este tipo, pero con el desarrollo de estas unidades de techo a finales de los 80 y principios de los 90, también vimos avances en los controles y en muchos casos nos da un poco de miedo porque muchos sistemas son muchos sistemas para un par de unidades. Así que la ventilación puede salirse de lo básico muy rápido, se puede hacer muy complicado. Y vamos a analizar algunas de estas cosas hoy. Cuando nosotros analizamos las condiciones del aire fresco en una sala y tratamos de comprender cuál es la constancia, sabemos que necesitamos temperatura constante, humedad constante y la mayoría de la gente entiende eso más o menos bien. Y para mí muchas veces yo entiendo que la mayoría de las plantas no entienden muy bien la presión. Entonces, si les parece bien, vamos a analizar la parte de presión de este triángulo. La presión, por definición, simplemente es el diferencial entre dos puntos de referencia.
Y básicamente es así de sencillo, a diferencia de temperatura que podemos medir un punto o la humedad que también la podemos medir en un punto. La presión es la diferencial entre dos puntos de referencia. Medir y control el diferencial de presión garantiza que la cantidad correcta de aire fresco entre a la sala, suministre al equipo de incubación y salga del plenum y luego a la atmósfera, como se los muestro aquí en esta imagen. Cuando hablamos entonces del hecho de que la presión positiva garantiza una cantidad adecuada de aire fresco, a esto se refiere a que tenemos todo el equipo de incubación, consume aire de esta sala y siempre que nosotros podamos mantener una presión positiva, nos confirma que estamos dando el aire fresco necesario para mantener la máquina. Como lo decíamos antes, es si esta sala está demasiado fría, estas máquinas van a tratar de restringir el aire que entra, o si es muy húmedo o no tiene o es muy seco, también lo va a restringir. Entonces, controlar la presión a un punto exacto es la primera parte clave del que nos aseguremos de que estamos dando aire correcto. La segunda es la parte de referencia. En circunstancias normales, cuando hablamos de salas, generalmente nos referimos a una sala, a una atmósfera, digamos. Entonces, decimos que una sala es ligeramente positiva, tenemos que decir que es positiva para su punto de referencia. En circunstancias normales, estas son sus dos referencias. Cuando hablamos del plenum o del pleno, es donde estamos sacando el aire o la columna de la incubadora. En circunstancias normales hablamos de que es negativo porque es negativo en referencia a la sala. De nuevo, y la razón principal por la que queremos que esto suceda es porque siempre que nuestra sala sea positiva y el plenum negativo, creamos un flujo natural del aire que se puede consumir en la máquina y después sacarlo al plenum, donde de ahí sale a la atmósfera. Entonces, dentro de esta perspectiva, el control de presión positiva es la segunda parte de esto, la que es la seguridad, tratar de controlar diferentes salas que están conectadas en esta presión y asegurarnos que el aire negativo salga a la atmósfera y no regrese a nuestra sala de incubación que está limpia. Si analizamos algunos de los equipos de incubación que hoy tenemos en uso, la clásica incubadora de varias etapas que fue desarrollada por Chickmaster, está lo que nos proporciona un ejemplo de una máquina que tiene estos ventiladores de velocidad dentro de la máquina. Cuando se encienden, generan un negativo sobre la parte del aire fresco que está arriba. Y al crear esto, se genera el movimiento del aire de la sala a la máquina y a partir de ahí la máquina la vuelve a sacar al plenum y del plenum a la atmósfera. En este caso específico, una máquina como esta, nosotros le decimos que es una máquina de autoventilación. No, esto quiere decir que la podemos poner sola o afuera y no hay ninguna diferencia entre la entrada y la salida de aire y la presión que se genera en la recirculación es lo que genera la ventilación. Por eso la llamamos autoventilante. Tenemos también esta incubadora de múltiples etapas. Nosotros tenemos aquí los ventiladores que son los que superiores, que son los que alimentan a la entrada de la máquina y al presionarlos hacia esta parte se genera una negativa importante y eso es lo que permite que se consuma el aire fresco de la sala. Y de nuevo, lo que se requiere es un diferencial mínimo y es una máquina que se ventila sola. Cuando vemos una máquina que es un poco diferente, es la incubadora a vida de una sola etapa, que era la Chickmaster
original de una etapa. En este caso, la vida tiene ventiladores de álabes internos y no generan el diferencial de presión, por lo cual requiere esta diferencial de presión del suministro hacia el exterior para que fluya a través de la máquina. Como pueden ver aquí, P2 es el control de plenum que se refiere al plenum para gestionar cuánto flujo de aire pasa por la máquina. En este caso, el control de la presión es mucho más importante. Ahora, ¿cuáles son las claves para el éxito para gestionar la presión? Tener un buen punto de referencia. Cuando hablamos de puntos de referencia en una situación ideal, es que la referencia del aire exterior debería de ser un conducto de PVC que se extienda por todo el criadero y tenga múltiples cajas exteriores, uno para el techo y un par de ellos en las paredes exteriores. Por lo general, son pequeños agujeros para una caja de PVC. Se ponen pequeños agujeros en el fondo y lo llenan con algún tipo de medio que sea resistente al agua. Y y esto en cuanto se humedezca lo pueden ver cuando se mueve con el aire. En algunos casos, con las cajas de techo, tienen que asegurarse de que el equipo esté montado en áreas donde el viento no lo pueda calentar o no lo pueda tirar. En esta ilustración, por ejemplo, ustedes ven lo que nosotros llamamos un divertidor de viento, para que cuando venga el viento entre por debajo, entre a la placa y no entre por debajo de la caja y voltee la caja. Cada controlador de sala que tenga un control de presión tiene que estar conectado a este conducto principal de PVC. En esta ilustración, cuando vemos una distribución típica de una planta o de un criadero, vemos aquí un un conducto que corre toda la instalación con una caja en cada uno de los extremos y en el centro tiene una referencia exterior en el techo. Entonces, cada sala, sea uno de limpieza o de incubación de pollitos, incubadora, etcétera, cada uno tiene una conexión a ese conducto de PVC que les comentaba. Y cuando ustedes controlan y ven cada sala, dicen, este es 1.02 positivo a la atmósfera o este 0.05, ambos tienen la misma referencia del punto de la atmósfera, perdón. Muchas veces vemos que hay plantas que cada sala tiene un punto de referencia diferente y entonces como resultado no hay constancia o congruencia en el control porque las referencias son diferentes. Así que este es el primer punto para tener una buena presión, un buen control de la presión, tener siempre el mismo punto de referencia. Además, para referencias de las salas, se puede usar esta caja, pero tenemos que asegurarnos de que esté bien ubicado, que no esté en un lugar donde haya un flujo de aire directo, donde haya un suministro de aire fresco o de recirculación. Hay que asegurarnos que esté lejos. Las referencias del pleno en la caja debe montarse lejos del escape directo de una máquina. Y cuando se utilizan estos sistemas instalados, utilizamos tubos de 1/4 de pulgada, que es muy pequeño, para conectar del controlador a la caja de referencia. Tengan en cuenta que no debe medir más de 30 pies o 10 metros. Cualquier cosa que sea más larga de 30 pies deberán convertirlo a tubería de PVC. Y si conectan mientras que conectan estas máquinas y estas cajas, que no sean más de 10 metros de distancia o 30 pies.
Mantener una presión positiva siempre, los plenos de escape de las máquinas autoventiladas como las multietapas solo deben ser ligeramente negativos. Y para comprobar esto hay que medir el flujo de aire y en esta ilustración utilizamos un anemómetro de mano para medir el flujo de aire de una máquina. Y es algo muy sencillo medir en las condiciones normales de operación y después poner los extractores en manual para que salga toda la presión. Abrimos las puertas del pleno y luego vuelvo a medir y no quisiera que haya un cambio más del 10% para saber que tengo mis condiciones controladas. Si el plenum es demasiado negativo, van a tener más flujo de aire que si estaba operando en forma normal. Así que hay que hacer una revisión rápida para que no estén haciendo un uso excesivo de sus máquinas. Vemos las recomendaciones de la presión estática. Vemos en las salas de incubación en 0.02 o 5 PA, que son atmósferas, los plenos de escape en la multietapa, porque es autoventiladora, es un poquito ligeramente de 0.2. La Platinum tiene 0.04 y la vida va de 0.04 a 0.12 y de referencia de vuelta a la sala, porque el tamaño de la máquina varía mucho. Puede ser de 30,000 a más de a medio millón de huevos. Entonces, esta presión nos debe de ayudar a acomodar el tamaño de la máquina. Y lo mismo pasa con las salas de incubación, donde vemos que la constancia en la sala debe ser un poco más negativa. No es lo mismo que la sala de incubación porque, a las nacedoras. Cuando vemos el plenum de la nacedora, hay una gran variación en los requisitos y en parte de ello se debe a la variación que tiene del número de máquinas que están disponibles en el mercado y además los programas que se utilizan para enfriar las nacedoras en los procesos. Y de nuevo, estoy utilizando esta ilustración para monitorear el flujo del aire en las diferentes salas para saber que yo tenga la presión adecuada para cada punto del proceso. Cuando hablamos de control de presión, tenemos que hablar también de la seguridad. Hablamos que esta parte de la porción, la parte de los huevos, donde recibimos los huevos, la incubación es un área limpia. Y el otro extremo, donde tenemos las nacedoras, los pollitos, donde se mantienen los pollitos, este es el área sucia, entre comillas. Cuando hablamos de seguridad y hablamos de la configuración de presión, tengo que asegurarme de tener presión más alta en la parte limpia y presión más baja en la parte sucia. El agua, la parte de la zona limpia tiene que fluir siempre en esta dirección. Fuera de las áreas de coordinación, estas son las configuraciones que nosotros recomendamos para las diferentes áreas, la de huevos, la de transferencia, la de toma, las de pollitos, las de lavado. Donde sacamos los pollitos es la parte que tiene la presión más negativa y luego tenemos el lavado y las salas limpias. Cuando vemos las áreas de lavado y las áreas limpias, en esta parte sucia de la planta tenemos un área donde vamos a almacenar las cajas de pollitos limpias, pero se encuentran en el área sucia de la planta. Entonces, ¿cómo lo gestionamos? Bueno, pues lo gestionamos viendo que las cajas sucias que entran al área de lavado es un área muy sucia. Una vez que las lavan, las guardan aquí, las ventilan igual aquí para las cajas y para las canastillas y para los carritos. Mandamos aire limpio a las áreas, a las salas limpias, se enfría en el área de lavado y la sacamos en esta sala para que el aire limpio
El aire limpia estará más positivo en presión al área de lavado para que tengamos esa comparación de presión y la condición del aire, tendremos lo limpio en la parte donde lo necesitamos y podemos utilizar de manera eficiente ese flujo de aire fresco. Cuando hablamos de mantener las salas de manera constante, si tenemos una sala de incubación, sean de una etapa o de varias etapas, sean James Way, Avida, en las salas de incubación, la constancia o la consistencia es clave. Tratamos de mantener esa consistencia o esa constancia con el damper, con el CFM. Y cuando hablamos de las nacedoras, vemos áreas que el apoyo a la nacedora es importante. En algunas aplicaciones tenemos máquinas que no necesariamente gestionan la temperatura muy bien y para generar el mejor entorno. En este caso vemos temperaturas que en esas áreas tenemos que ir bajando y gestionando para apoyar a este proceso de la nacedora. Y vemos aquí un incremento en la apertura del damper para poder apoyar a la salud de los pollitos y en las salas de las nacedoras, apoyar a la nacedora es lo más importante. Aquí tenemos, cuando hablamos de temperatura y humedad, sería el siguiente punto. Aquí hay diferentes recomendaciones de rangos de temperatura para las diferentes áreas de una planta, y también en las temperaturas y las humedades. Si hablamos de temperatura, primero vamos a hablar de los tipos de sistemas de ventilación y cómo funcionan. El sistema más común probablemente el día de hoy en gran parte del mundo y al menos en Estados Unidos, en una parte importante de Estados Unidos, vemos las unidades de calefacción y ventilación de techo. Nosotros sabemos que hay un soplador de velocidad fijo que proporciona recirculación constante alrededor de 400 CFM por tonelada de refrigeración. Utiliza aire recirculado de la sala, con lo cual regresa a la unidad y se mezcla con el aire fresco del exterior. En esta unidad, ustedes pueden ver que hay un ducto que entra, que regresa de la sala se mezcla con la unidad, con el aire fresco que viene del exterior. Primero se enfría en la unidad y después se regresa a la sala. Y un sistema como este, sabemos que requiere cambios excesivos de filtros de aire, tiene un alto nivel de necesidades de mantenimiento y de saneamiento, porque mucho de lo que el aire que ya tenemos, lo tenemos del paquete de aire, y una vez que lo regresamos a esta unidad, vamos a ver muchísimos contaminantes que se están regresando a estas unidades. Si ustedes analizan una sala típica, van a ver dónde están los tubos, dónde están aquí tenemos el aire que sale y el aire de retorno entra a través de estos filtros y entra de nuevo a la unidad. Cuando analizamos un sistema como uno de HVAC, normalmente tiene un par de etapas de enfriamiento y calentamiento. Y como resultado, ustedes pueden ver que estas unidades tienen un rango muy grande de descarga. Puede ser hasta 120 grados Fahrenheit y estar tan bajo hasta 60 grados. Y esta descarga puede ser muy inconstante, y eso es lo que varía en las situaciones en nuestro equipo y genera un entorno, un ambiente inconstante. Si analizamos esto, muchas veces me preguntan, ¿qué tengo que ver cuando entro a esta sala?
Una de las primeras cosas que yo observo aquí es que hay una pared vertical frente a la máquina. ¿Esto qué hace? Pues esto confina el espacio que queremos ventilar en esta parte frontal de la máquina. Y como ejercicio o como ilustración, yo lo que veo es que hay un problema de que hay muy poco intercambio de aire. Y si entendamos esto, lo podemos utilizar como ejemplo, pero estamos viendo una sala que tiene 50 pies de longitud, 15 pies de ancho y 18 pies de altura. Si multiplicamos todo eso, pues tenemos un total de 13,000 pies cúbicos de aire en esa sala. Y, y como tengo 8 incubadoras ahí que consumen mucho aire, tengo una unidad de HVAC en el techo que mueve 16 toneladas. Y si hago rápidamente las números, puedo ver que el intercambio de aire es de 2,11 minutos. Esto quiere decir que cada 2 minutos todo el aire de la sala ha pasado a través del equipo de incubación o ha regresado, ha sido jalado a la unidad de climatización que está en el techo para reacondicionarlo. Y podemos ver una unidad en el techo que tiene que enfriar o calentar y cambiar rápidamente la temperatura. Con un intercambio de 2 minutos, puedes crear naturalmente una variación incluso de 10 grados y no hay manera de controlarla. Porque no, porque hemos confinado demasiado el espacio y la unidad de techo no puede realmente trabajar con esta aplicación. Muchas veces quieren poner un techo caído aquí. Bueno, eso lo puede bajar a 1 minuto de intercambio de aire y eso lo va a hacer todavía más complicado. Y si hacemos los números, vemos que el damper va a funcionar solamente al 34%. Algunas mejoras que se han hecho con estas unidades de HVAC, por supuesto que no les digo que tienen que poner uno totalmente nuevo, pero si tienen unidades existentes y algunas la tienen que sustituir, consideren algunas de estas nuevas opciones. Una de ellas es un compresor de refrigeración de carga variable que tiene un control modulante de enfriamiento para reducir la variación de temperatura de aire para evitar esos extremos. Intercambiadores de calor a base de gas natural que se pueden comprar para modular el calor y la deshumidificación ya ha estado disponible desde cierto tiempo atrás y pueden realmente cada vez vemos más clientes que lo solicitan. Hay una serie de aplicaciones que controlan la temperatura y evitan que la humedad sea demasiado alta, que por supuesto también es un lujo, especialmente tener la deshumidificación. Pero, por ejemplo, hay áreas en el verano que es muy importante por la cantidad de humedad que tienen. El siguiente tema es que hoy en día es el sistema quizás más popular, es lo que nosotros conocemos como un sistema modular de vías de aire. Son varias unidades y en este caso específico están puestas en el piso a un lado de la planta. Las unidades jalan en la presión y eso entra a cada una de las salas o a una tarea específica. En este caso, estas unidades son específicas para ciertas áreas y utilizan un ventilador de velocidad variable para proporcionar aire no recirculado fresco al 100%. Normalmente no pongo filtros porque no estoy recirculando la unidad per se
al alimentarse en el edificio es un sistema muy limpio. Requiere un mínimo de filtros de aire. La calefacción y la refrigeración se modula, que proporciona un control preciso de la temperatura que se suministra a cada sala. Y eso es una clave para darnos constancia. Pueden tener el número que sea de módulos. Vamos a ver aquí una ilustración diferente. Este es un sistema que tiene los tanques de aire, de agua fría para enfriar el equipo de ventilación, los módulos de enfriamiento. Todos estos módulos son los que apoyan a las unidades de ventilación. Además, la recuperación de calor se puede aplicar con un sistema como esto. Cuando yo con lo que se obtiene se puede recalentar todo el aire para ahorrar en los requisitos de calefacción. Y esta agua se puede utilizar para recalentar el agua cuando se utiliza la función de deshumidificación. Y entonces la eficiencia de estos sistemas es muy alta. En estos sistemas, como les decía, en esta ilustración nos muestra que están en el piso, en el suelo, a la altura, fuera de las plantas. No, yo he visto en algunas veces que se pone en los techos, en algunas plantas donde no tienen el espacio alrededor o afuera para poderlas colocar. En este caso tenemos, por ejemplo, una unidad que está suministrando control de presión en este ducto y cada sala tiene un damper individual. Estamos ofreciendo un servicio en un espacio muy pequeño, que es lo que se requiere en el equipo de incubación. Y lo mismo pasa en el área de transferencia y las áreas de los pollitos. El siguiente tipo de ventilación que hay en el mercado el día de hoy se conoce como el CC3. Es control de clima con tres soluciones. Nos da toda la ventilación, pero también tiene todos los tanques que forman parte de la unidad. Tiene enfriamiento, calefacción y puede hacer recuperación de calor y deshumidificación. Esencialmente es un sistema modular en una sola unidad. Y muchas veces esas aplicaciones se utilizan dos o tres de estos sistemas dependiendo del tamaño de la instalación. Y de nuevo, los ductos en estas unidades son similares a los modulares, pero solamente tienen un suministro. En este caso, la temperatura está controlada con áreas de incubación, pero ese ducto, cuando va a las áreas de las nacedoras, tenemos aquí enfriamiento, y aquí en estas tubos y mantener una temperatura más baja para satisfacer las necesidades de esas áreas. Cuando hablamos de estos dos sistemas, el modular y el CC3, reconocemos que debido a que estamos controlando la temperatura que sale en una sala, ahora pueden tener ese techo más bajo, un espacio más pequeño, pero como ya no tenemos esa gran variación de temperatura, su control de la temperatura en esta zona es muy preciso para poder tener la instalación muy limpia, muy fácil de controlar. Un sistema de ventilación bien diseñado brinda el soporte completo para la incubación, el procesamiento y la bioseguridad, pero para que logre esto, tiene que dar el oxígeno para la incubación, agotar el CO2 durante la incubación, eliminar el calor en el desarrollo del embrión
eliminar la humedad por la cantidad de humedad que producen los huevos durante la incubación y después generar las condiciones ideales para las incubadoras y las nacedoras para apoyar a la incubación. Y por supuesto debe tener bioseguridad. Y con esto, creo que esto es todo lo que yo quería cubrir el día de hoy, Keith. En este punto, si alguien tiene alguna pregunta, quisiera agradecerles el haberme permitido participar con ustedes. Y si vieron, pues hay muchísima información que pudimos analizar hoy y cualquier pregunta que ustedes tengan, estaré dispuesto, si es posible, a contestarla. Cuando visitas las plantas y cuando te dicen, hazme una evaluación general. ¿Con qué frecuencia hay oportunidad de mejorar la ventilación en tu experiencia? ¿Es algo crítico, algo que la gente no le está poniendo atención? En el caso de instalaciones más antiguas que son en multietapa, Chickmaster y James Wade, de ambas, quizás 95% de los casos hay oportunidades en esas plantas para mejorar. Muchas veces el equipo no estaba diseñado como debía de ser o no está controlado como debía ser o no ha sido mantenido de la manera correcta. Muchas veces vamos a plantas nuevas que tienen sistemas de ventilación centrales y muchas veces esas funcionan muy bien, pero son estos pequeños detalles donde no hay un entendimiento muy claro y a lo mejor es la configuración de la presión o alguna cosita así. Y cuando lo analizas así, prácticamente cuando vas a cualquier planta, siempre hay algún punto de la ventilación que hay que resolver de una u otra forma. ¿Cuáles son algunas señales que podrías decir, ay, tenemos problemas de ventilación? Cuando entras y dices, esto es un problema de ventilación. Variaciones de temperatura, por ejemplo, porque no estamos dando al equipo una temperatura constante, ajustes de las temporadas donde tenemos que hacer un ajuste en invierno, por ejemplo, en invierno porque por el frío o en verano hay muchísima humedad y muchas veces no hay flujo de aire en las máquinas suficiente que causa que no haya la pérdida de humedad o que haya sobrecalentamiento. Entonces tenemos pérdidas o hay una mala calidad de los pollitos porque no hay una buena ventilación. Entonces, si ves los pollitos, por ejemplo, si hay un problema de ventilación, sería la ventana de incubación es más grande o la calidad de los pollitos. Cuéntanos. Bueno, desde esa perspectiva, no ves una ventana de incubación bien clara, la producción de pellitos no es la que debería de ser, las mediciones de humedad no son correctas y para los pollitos mismos ves pollitos con ombligos más grandes o de malas condiciones o que no pueden picar correctamente el cascarón. Tienes muchísimas pérdidas porque no hay aire suficiente para que el pollito lo pueda absorber cuando está picando el cascarón. Así que hay una combinación de muchas cosas. Puede ser una variación a lo mejor hasta de 3 o 4% referida con la ventilación. Y puedes ver incremento en la mortalidad.
más carga de bacterias. Hay un montón de cosas. Sí, puede contribuir a muchas cosas, claro. Eh, Volvemos por ejemplo, al conduit, al conducto que nos decías, que no debe ser de más de 30 pies. ¿Qué pasa que tienen cuando tienen estas mangueras viejas en lugar de tubos de PVC? Es una buena pregunta porque es algo muy común que nosotros vemos. Vemos 100 pies de tubos desde una zona a otra. Y con esos tubos, cuando pasa más de 30 pies, lo que hace es que se atora, restringe el aire y entonces lo que está midiendo en el diferencial no se es muy claro y como resultado no tienes un control constante de la presión porque siempre estás teniendo una lectura diferente. En un plenum, por ejemplo, puedes pararte allí y ver el control y la presión de pleno sube cuando el ventilador está yendo más rápido y para cuando esa manguera tan larga vio el plenum negativo, el ventilador va demasiado rápido y cuando lo quieres bajar, tienes una un efecto como de zigzag. Nunca están en la misma vibración, digamos, nunca van de manera congruente uno con otro. Y eso tampoco, también nos impide monitorear el CO2, por ejemplo. En un minuto y medio puede haber no ningún tipo de flujo a la planta y de repente me dicen que tenemos de 18 a 20 CFM, así que el entorno está totalmente desfasado. La temperatura no tenía ningún tipo de control. En términos de presión positiva y negativa. Si no tienes las presiones positivas y negativas en toda la planta, no de las máquinas, sino de la planta como tal, puede tener un efecto negativo en la bioseguridad si no tenemos correctamente las presiones. ¿Y cómo nos afecta? Sí, por supuesto. Cuando te encuentras en esta situación en la cual, y muchas veces lo vemos, en la que las áreas sucias y las áreas limpias no están bien equilibradas. Nos encontramos con canastillas muy sucias, a pesar de que las lavadoras estén en buena temperatura y bien limpias cuando las cargamos con basura del cuarto de cuadritos y entonces se quedan las canastillas con bacterios y empezamos a ver pollitos que capturan estas bacterias y puede ser algo tan sencillo como eso. Las cosas que deben estar limpias entran en contacto con las cargas bacteriales en una canastilla y se genera el entorno perfecto para crecimiento de las bacterias. Obviamente no podemos hacer que las cosas sucias regresen a nuestras áreas limpias. En cuanto al plenum, ¿nos puedes explicar un poquito más cuál es el rol que juega el plenum de aire y cuáles son las presiones? Ya sé que hablaste de ello, pero ¿cuál es el rol? Al principio de la incubación comercial, cuando teníamos huevos más grandes y mayores capacidades y estábamos construyendo instalaciones que pudieran incubar mayor cantidad de huevos en esas épocas y todo ese tiempo hasta los 90 no teníamos plenums porque no teníamos control de presión. No había tecnología para poder tener control de presión de un área. En ese momento teníamos máquinas que expulsaban el aire de nuevo a las áreas o no teníamos el pleno, no teníamos la capacidad de gestionar el flujo de aire. Así que los contaminantes en el aire y en el polvo de un equipo, todo ese aire regresaba a nuestras salas y constantemente teníamos que estar peleando con las bacterias y luego
utilizábamos volúmenes enormes de formaldeína en nuestros procesos. Y luego teníamos las incubadoras y llenas de todas estas sustancias para contrarrestar a las bacterias. Cuando tuvimos la tecnología del plenum, finalmente pudimos encapsular todo el aire de salida de las incubadoras y las nacedoras y sacarlo a la atmósfera. Esto permite un control total de esas bacterias y sacarlas del proceso y darnos un aire fresco de entrada al equipo y nos permite retirar la cantidad de sustancias químicas que utilizábamos para sanitizar nuestros entornos. El plenum entonces juega un papel clave para gestionar el flujo de aire hacia las máquinas y encapsular los contaminantes y sacarlos de la planta. En términos del aire que entra y los filtros, ¿hay algún filtro que tendríamos que evitar al ventilar las plantas, los criaderos? El filtro que nunca deben utilizar, nunca, nunca, jamás, es el lavable reutilizable. No los gestionamos nunca bien. Esos los deberían de limpiar y sanitizar con agua muy caliente y que se secaran al aire en un entorno externo y después aplicar un tratamiento para que no atrapen la suciedad. Esos filtros no hacen nada más que lo mismo que una caja. Así que toda esta lo único que logran es que toda la basura regrese a sus sistemas. Yo no lo recomiendo, hay que evitarlo. También los filtros de cartón doblado no están diseñados para nuestras aplicaciones porque el cartón se humedece, se colapsa, tienen una tendencia a carga y normalmente para la mayoría de las aplicaciones de las criaderos, especialmente en los sistemas de recirculación de aire, los que se llaman filtros Link, que son de poliéster, de 2 o 3 capas de poliéster que tienen alguna capa antimicrobiana que evita y detiene los microbios. Yo veo muchas plantas que utilizan esos medios hoy, compran un rollo enorme y lo ponen en la pared y parece como un rollo enorme de papel, pero van cortando lo que necesitan, lo miden, lo cortan y lo colocan en el filtro de retorno. Realmente es económico, lo quitas y en cada ciclo y lo tiras a la basura. Y la gente puede funcionar mucho mejor cambiando esos filtros en lugar de cambiar los filtros de carbón o los reciclables. Estos de poliéster tienen un grosor bastante bueno para funcionar mucho mejor y están cada vez teniendo mayor popularidad. En tu plática comentabas que con las multietapas normalmente son de ventilación interior. En las multietapas, ¿recomendarías ventilar de otra manera? ¿Qué ventajas les ves? La ventaja viene en el hecho de que estás encapsulando todo el aire de descarga de las unidades y las estás sacando a la atmósfera. Entonces vas a calentar la humedad y vas a evitar los contaminantes. La clave es no supercargar la máquina cuando necesitas cierta cantidad de aire para mantener la oxigenesis de los nutrientes. Si queremos exagerar esto con volúmenes superiores de aire, vamos a ver que el equipo va a estar batallando para mantener ese entorno. En circunstancias normales,
está bien siempre y cuando no tengamos menos aire o mayor o forcemos a la máquina a consumir más aire. Siempre que nos mantengamos en el promedio a la mitad, tenemos lo mejor de los dos mundos. El plenum es la mejor manera de gestionarlo. Hay un par de preguntas más por aquí. Cuando tenemos diferentes zonas en las incubadoras, ¿cuáles son algunos puntos que tú buscarías para buscar la uniformidad en estas zonas? La distribución del aire que entra a la máquina, como en la Classic Chickmaster. ¿Hay algo que nosotros tengamos que ver o tienes que ir midiendo en cada lugar? La clave es monitorar la operación de la máquina. Si yo veo una máquina que está equilibrada, que siempre tiene volúmenes constantes de enfriamiento y calentamiento, está bien. Si yo de repente veo que la zona 1 está enfriando más y la zona 2 tiene que calentar más, eso quiere decir que no tengo un buen equilibrio y distribución de aire. Ese es mi indicador número 1. Y otra cosa es que si tienes una incubación muy poco uniforme, algo está pasando. Ahí es donde tenemos que empezar a investigar qué es lo que está pasando en las diferentes zonas. Y ese puede ser tu primer indicador. Tú estás viendo que nacen pollitos muy pronto y luego hay mucho picoteo en una parte, pero de repente tienes muchos pollitos que salen muy lento o muy poco picoteo al final. Eso por mucho es lo que primero tenemos que ver. Cuando tenemos estas ventanas de nacimientos demasiado amplias, con donde hay unos que no tienen tiempo de salir, donde hay temperaturas muy variantes. Con la incubación en una sola etapa, nos preguntan cuando mantenemos el damper cerrado durante los primeros 8 o 9 días, no tenemos ventilación. ¿Cuáles son los beneficios? Hay un par de beneficios, pero no sé tú qué piensas. Yo estaba en Castle Woods cuando se introdujo la monoetapa. Antes de esto, las incubadoras de una etapa eran muy pequeñas y realmente no podías tener 250 incubadoras muy pequeñas. Una vez que las empezaron a comercializar máquinas más grandes, una de las primeras conversaciones era de que si estábamos exponiendo a los embriones en altos niveles de CO2 y que no tenían oxígeno suficiente y que íbamos a tener un crecimiento del sistema vascular. Y si esto es verdad, sí, pero no tenemos al 100% la determinación de qué tanto cambia esto, el crecimiento. Pero lo que sí sabemos es que si no tenemos aire fresco en la máquina en las primeras etapas con del crecimiento, con un damper cerrado, el paquete como tal estamos permitiendo que sea lo más homogéneo, que haya consistencia con esta temperatura y no hay grandes variaciones de temperatura en la máquina y creemos que al final del día eso es la parte más importante que ha mejorado la capacidad de nacimiento y la calidad de los pollitos. Al tener esto cerrado los primeros 7 días para mantener un entorno con una temperatura y humedad totalmente controlado. Hemos eliminado las variaciones que veíamos muchas veces con los multietapas. Tenemos 2 veces a la semana se ponen huevos, 2 veces a la semana se limpia, 2 veces a la semana se gira. Hay 6 ciclos que hacen que debiliten y en los huevos que se están incubando en esos 19 días se expone a lo mejor a 15 variaciones de temperatura.
Entonces genera muchísima inconsistencia. Con la monoetapa eliminamos eso y generamos una consistencia, una uniformidad. Alguien nos dice que utilizan estos enfriadores pequeños para sus salas y luego los tienen que quitar cuando tienen tiempo o clima frío. Bueno, eso siempre es un reto porque especialmente las áreas de enfriamiento y de lavado, cuando tienen un programa con un calentador pequeño en la sala, otro en el techo y todos estos enfriadores tienen que tener todos estos escapes de calor y luego cambiar de enfriador a enfriador en el verano. Con todo este equipo, bueno, pues de repente tienes eh, salas que tienes un montón de pluma de pellito y luego tienes vapor y durante muchos meses en el año en el mercado en Estados Unidos al menos no se ventilan estas áreas y entonces tienes el reto de las bacterias. Y lo que han tratado de hacer algunos criaderos para desviar mejorar la ventilación y quitar algunos de estos enfriadores y al cortar el agua, quitas las rutas, haces que los enfriadores hagan el intercambio de calor, y intercambio de aire, aunque sea frío, va a llegar a un área donde no afecte a la gente y no va a afectar a los pollitos. Y otra parte es que necesitas tener un ventilador de extracción que tenga un control de presión que te permita controlar la presión. No es una situación ideal porque en el aire puede ser muy frío en alguna ocasión, pero es lo mejor cuando no tenemos una ventilación. Y es un proceso que lo puede sustituir y probablemente es lo que tenemos, tener un ventilador de velocidad variable y tener un par de estos evaporadores simplemente tratando de gestionar la presión y la velocidad para también quitar las plumas de los pollitos y todos los contaminantes que pueden entrar de nuevo a nuestra criadero. Cuando tenemos alta presión en las nacedoras, ¿cuál es el efecto en la tasa de nacimiento? Básicamente nos cambia la ventilación, pero hay muchas cosas que nos puede afectar. Sí, claro, si yo no puedo gestionar el flujo de aire en la planta con una falta de ventilación, vamos a tener problemas de moho, contaminantes que se acumulan, falta de oxígeno, tensión de calor sobre los pollitos y por otro lado, de la presión alta genera también lo contrario, que haya demasiado flujo de aire y creamos una situación en la que una vez que pica el pollito el cascarón, solamente tiene cierta cantidad de líquido en su cuerpo y tienen tiempo específico para salir del casquerón, porque si no se van a secar y se van a quedar pegados. Entonces, si tenemos demasiado aire en la nacedora, vemos que esto es lo que sucede, que perdemos pollitos porque se quedan pegados en el cascarón y residuos muy, muy secos, membranas que están quebradizas y secas y que es muy difícil hidratar a los pollitos porque se pierde esa humedad antes de que se enfríen inclusive. No es una de estas situaciones donde más es mejor. Yo creo que poquita ventilación no es bueno, pero muchísima ventilación tampoco es buena. El aire pasa demasiado rápido y realmente no quita el calor que requiere. Una última pregunta que tenemos aquí.
quizás la tengas que desarrollar por correo, pero es un poco detallada. ¿Cuánto oxígeno se requiere en el inicio de la incubación? Y luego tenemos en el tiempo el aumento del CO2 y qué efecto tiene en los huevos. Bueno, con la monoetapa, como le decíamos, lo que hemos aprendido de la incubación en una etapa es que y lo que la gente piensa y regresa y ahí, analiza la multietapa. Cuando analizamos la monoetapa, en los principios, cuando no abríamos el damper, varía de 7 a 10 días, pero en un principio tenemos volúmenes de medio CFM. Ese puede ser un número hasta 3.2 o 3.5 CFM por mil antes de la transferencia. Con ese volumen de CO2 la máquina, podemos mantenerlo a un nivel adecuado y si tenemos una ventilación adecuada para quitar el exceso de CO2 y no afectar la membrana. En una incubadora empiezas muy cercana a estas medidas, pero cuando el pollito empieza a picar, el número escala muy rápido. Tienes teniendo 4 o 5 CFM hasta 10 CFM por mil. Esto pasa en máquinas antiguas que enfrían muy bien y usan el aire para enfriar también al pollito y tenemos números hasta de 15 CFM por mil, pero normalmente no necesita más que 8 para mantener el oxígeno y agotar el CO2. Y al momento de nacer, si hablamos cuando pica la celda de aire, tenemos un CO2 más alto y se acelera y porque tenemos que quitarlo de aquí, tenemos que sacarlo de aquí, entonces se desequilibra. Entonces hay que quitarlo, pero no tanto. Hay que tener tampoco todo el oxígeno, porque tampoco es el sistema ideal. Tenemos que gestionar y alentar que tengamos esta diferencia. La pregunta que normalmente hacen en este tipo de equipo, tenemos dos máquinas. Chickmaster nunca gestionó tener el control de CO2, prefiere el control de humedad. Y en Jamesware, los clientes utilizan el CO2 para controlar el damper. Yo como lo he visto y a lo que se reduce es que en el mundo en donde nosotros siempre podemos gestionar la temperatura de incubación, la humedad y somos constantes en ello, podemos gestionar el damper y tener más éxito. Pero lo que esto nos ayuda al final del día es que nos da el control de la energía porque ventilamos con el aire que se necesita para alimentar los embriones que están en la máquina. Si damos más ventilación, pues luego tendremos que tratar de enfriar el resto del mundo. Estamos agregando calor, agregando frío, consumimos toda esta energía y se la estamos metiendo a las máquinas y no la estamos controlando. Así que si podemos gestionar el entorno de manera correcta para minimizar el consumo de energía con base en el volumen de aire que entra a tu planta. Y para nosotros, lo común es que no podemos deshumidificar y entonces necesitamos presionar los límites en cuanto a aire fresco de la máquina para mantener el nivel adecuado de humedad. En un verano muy húmedo, lo hemos visto con la línea Platinum, donde hay clientes que tienen el CO2, pero le bajan el nivel de CO2 en el perfil para poder tener el nivel de humedad que requiere, porque las salas tienen demasiada humedad en esas temporadas del año.
En las diferentes etapas de incubación, el damper no se abre o no se cierra. Si no se abre, la máquina puede mantener el entorno porque no está jalando diferentes tipos de aire. Una última pregunta. ¿Cómo medimos la presión de aire en las máquinas? Para mí, yo utilizo cuando viajo, incluso cuando nada más voy a ver equipo de incubación, siempre me verán con un anemómetro manual como el que les mostré en las diapositivas para medir el flujo de aire, pero además tengo un anemómetro que es digital, que es un dispositivo para medir la presión. Tiene dos puertos y entonces yo puedo ir a cualquier máquina y medir la presión en la máquina, ya sea en los ventiladores o en la entrada de una multietapa de James Way o de la entrada a la salida o de la salida a la atmósfera y puedes medirlos con este manómetro dual que yo tengo, es digital, es un manómetro muy pequeño. Hay muchas veces que en los aeropuertos me dicen, a ver, explíqueme qué es, pero bueno, pero yo les explico qué es y me dicen, y les explico cómo lo tienen que usar para que no me lo afecten. Pero este manómetro es muy fácil de utilizar y eso es lo que yo llevo. Muchas gracias, Chad. Tenemos mucha información. Hay un par de preguntas todavía, pero te las enviaremos para que tú las puedas contestar por correo electrónico. De nuevo, gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Chad, por tus comentarios. Carolina y todos los que están detrás de las escenas. Gracias a todos y que disfruten su día.